Bueno, abran sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 3 y continuamos en el pasaje, en sí, en este capítulo que habla sobre los líderes de la iglesia, los oficios en sí de la iglesia. Uno puede haber hombres que son líderes en la iglesia sin ocupar un oficio porque son líderes por su ejemplo, la manera que modelan las características de un cristiano fiel, piadoso. Son líderes en sus hogares, son hombres que tienen a lo mejor mucho respeto entre la congregación y, por su madurez y por su vida piadosa y su conocimiento de la palabra tengan una influencia en la iglesia a través de su ministerio de discipulado con otros hombres, especialmente hombres jóvenes. Pero aquí Pablo está refiriéndose a la cuidadosa selección de diáconos y mujeres asistentes que van a llevar a cabo, a hacer la iglesia en Éfeso, o sea, que sea una iglesia que se conduce apropiadamente como la casa de Dios, que es también la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y comenzamos la semana pasada hablando acerca del origen del oficio de diácono. Porque si uno es honesto y quiere por lo menos decir, bueno, en el Nuevo Testamento, cuando uno hace un estudio acerca de la palabra ministro, que es traducido al español diácono, no es una palabra que, por lo menos con su sentido técnico del oficio, no aparece mucho en la Biblia, pocas veces aparece. En sí, la palabra en total no aparece muchas veces fuera de su sentido técnico o general. Su sentido general es que se habla de un ministro, de un siervo. No es lo mismo, no tiene, puede ser sinónimo con la palabra doulos, pero doulos tiene la connotación de ser un esclavo, no solo un siervo, pero un esclavo, y diácono no tiene esa connotación. Entonces, algunas veces algunas veces se habla mucho, se escribe muchas páginas acerca de este oficio, pero honestamente, si uno nada más está haciendo un estudio inductivo de esta palabra y de este ministerio, no sé, yo lo encuentro difícil que se pueda ver tantas páginas y hablado sobre este ministerio, excepto cuando se habla en general el ministerio de servir o ser un siervo. De todas formas, se ve que es un ministerio necesario cuando la iglesia lo necesita. Cuando la iglesia lo necesita. Yo le dije que la semana pasada que en la otra carta pastoral de Pablo a Tito, él encargó a Tito, después que las iglesias ahí en la isla de Creta fueron establecidas, fueron sembradas, ahora a seleccionar hombres a ser ancianos, pero no hay ninguna palabra. Y habla, y da una lista de las cualificaciones de los ancianos, como él hace aquí en 1 Timoteo capítulo 3, pero no hay ni una palabra acerca del oficio del diácono. No hay ni una lista refiriéndose a las cualificaciones de diáconos, no hay nada que se refiera a los diáconos. Entonces, eso nos indica que en ciertas situaciones, especialmente si la iglesia es bien joven, si es bien pequeña, que es posible que el oficio de diácono, esa posición y ese ministerio oficial en la iglesia, no es necesaria hasta que es necesario tenerla, para tener hombres que puedan entonces dirigir ese ministerio. Y eso es lo que vimos la semana pasada en Hechos capítulo 6, que cuando vemos a lo mejor
la ilustración más práctica acerca de lo que es ese ministerio de diácono es en Hechos capítulo 6, porque ahí hubo una necesidad que se levantó en la iglesia, una necesidad física entre la congregación, y entonces tuvo que haber una estrategia para ahora resolver ese problema y cumplir con esa necesidad, pero a la misma vez no distraer las responsabilidades de los ancianos, o en el caso de Hechos capítulo 6, de los apóstoles que estaban ahí para dedicarse a la oración y a la palabra de Dios. En ese pasaje, como observamos, no hay ninguna mención de la palabra diácono, pero en la manera que se describe ese ministerio, especialmente como se distingue al ministerio de los apóstoles ahí, se puede ver que hubo una situación que ahora sirve como algo prototípico de lo que va eventualmente desarrollarse en las iglesias, que es el oficio de anciano y el diaconado. En otras palabras, los ancianos tienen la autoridad más alta delegada de Cristo, por Cristo a ellos en la iglesia, y tienen la responsabilidad a dedicarse a la oración y a la palabra de Dios. Y los diáconos tienen primordialmente la responsabilidad de por lo menos supervisar y dirigir ministerios que cumplen con las necesidades físicas o materiales de los miembros de la congregación. Pero otra vez, si volvemos a las cosas prácticas y las situaciones prácticas que una iglesia puede encontrarse, entonces no podemos ser dogmáticos en las dos cosas. En otra palabra, esos que son ancianos en la iglesia no pueden decir, bueno, nada más cuando hay necesidades físicas o en la iglesia, no puede decir, bueno, yo no puedo hacer eso, nada más voy a ocupar a la oración y a la palabra, y no estar preocupado por las necesidades físicas de la congregación. Lo que vemos ahí, lo que vimos ahí en Hechos capítulo 6, era cuando la necesidad era suficientemente grande, mayor en la iglesia, que ahora estaban hablando a los apóstoles ahí de ahora dedicar más tiempo a cumplir con esa necesidad física y menos tiempo con las necesidades espirituales por las cuales tenían que servir o cumplir con su ministerio y llamado de liderazgo en la iglesia, que es orar y instruir la iglesia, pastorear la iglesia a través de la palabra de Dios. Y ahí nos está indicando que los dos tipos de responsabilidades, las necesidades físicas y espirituales, estarán ahí en una iglesia, y los dos son importantes, pero a la misma vez hay una distinción ahí que se tiene que hacer, donde esos que tienen el llamado y la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, pastorear la iglesia, no deberían entonces comprometerse o ser esperado a cumplir con todas las necesidades físicas de la iglesia. Claro, puede haber excepciones, iglesias, como digo, pequeñas, que a lo mejor no hay necesidades físicas, pero no suficientes para distraer a esos hombres de no cumplir con esas necesidades. Al fin y al cabo, la responsabilidad que tienen los ancianos de la iglesia es el cuidado de la congregación, el cuidado de la membresía de la iglesia, el cuidado del rebaño de Dios, el cuidado de las almas de las personas, pero a la misma vez la iglesia es una familia, es un hogar, y puede haber otras necesidades que
la iglesia debería cumplir y no necesariamente buscar afuera su provisión. Ahora, en capítulo 5 vamos a ver que hay ciertas necesidades físicas, materiales, finanzas que pueda haber entre miembros de la iglesia como viudas, y todavía la responsabilidad, la esfera de responsabilidad cae primero sobre la familia biológica. Okay. Entonces, después, si no hay ninguna familia que se puede esperar a apoyar y proveer por ese familiar en la iglesia, entonces la iglesia debería ocuparse del cuidado de esa persona en esa área de su finanza o de sus necesidades materiales. Pero en esa supervisión del cuidado del rebaño de Dios, puede haber, y aquí se ve en la iglesia en Éfeso, que se necesitaba entonces también delegar el ministerio de las necesidades físicas a los diáconos. A la misma vez, el Nuevo Testamento no da tantos detalles de las responsabilidades de los diáconos, que no pueda haber flexibilidad en que los diáconos puedan tener alguna también otras responsabilidades que sobrepasan con las responsabilidades de los ancianos. Puede haber hombres que a lo mejor son diáconos que son probados a través de su ministerio, dirigiendo los ministerios que cumplen con las necesidades físicas de la iglesia, y también muestran tener buen conocimiento de la palabra de Dios y capacidad de enseñarla y ser usados como maestros hasta que puedan ser ancianos en la iglesia. En otra palabra, no se puede ser dogmático tampoco en esa área a hacer una división y distinción. Lo que sí sabemos es que el liderazgo más alto en la iglesia, debajo de la autoridad de Cristo, debajo de la autoridad de la palabra de Dios, son los ancianos, y hasta el oficio de los diáconos tienen que someterse a los ancianos. Es interesante que cuando vemos las cualidades aquí, las características de los diáconos, aquí en capítulo 3, comenzando en versículo 8, entonces la mayoría de las características son paralelas con las características de los ancianos. Dice aquí, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Yo creo que las características del diácono son los mismos del anciano, aunque hay ciertas características que no aparecen exactamente en las dos listas, pero se ve que por lo general, por lo menos las características que tienen que ver con el carácter del hombre son iguales a las características del anciano, con esta distinción. Y la distinción es que aquí no dice nada sobre los diáconos tener que ser aptos a enseñar, como lo vemos ahí en 1 Timoteo capítulo 3, que vemos ahí que los ancianos tienen que tener la capacidad de enseñar. Entonces, apto para enseñar. Los diáconos no. Entonces, no indica que el diácono en la iglesia no tiene que ser un maestro, no debería ser un maestro,
no debe tener o no necesariamente tiene que tener el don de maestría. No indica que no lo puede tener y no indica que no puede enseñar o no puede poner, no sé, un diácono no puede enseñar en la iglesia, pero a la misma vez no es necesario. Para ser un anciano en la iglesia sí es necesario. Eso es una clave diferencia entre los dos oficios. Y claro, también están las diferencias entre los títulos de los oficios. Los diáconos son ministros y otra vez, como dije, la palabra la palabra con un sentido general nada más tiene que ver con siervo y ministro. Entonces, se puede decir que todo hombre, incluyendo los ancianos, son ministros. Es interesante que esa palabra también no solamente se usa, se ha usado en relación con Cristo como un ministro, pero también en 2 Corintios capítulo 11 se habla de los ministros del diablo. Esos ministros que se disfrazan como ángeles de la luz, pero son ministros de las tinieblas, son ministros de Satanás. Es interesante que hay un nombre de un colegio en Carolina del Norte que se llama, yo creo que es Wake Forest, que se llama The Demon Deacons, los diáconos endemoniados o demonios. Claro, no hay nada para reírse sobre eso, no sé por qué tienen ese nombre, pero la cosa es que se ve hasta esa palabra usada con o relacionada con demonios, pues nada más en general se habla de esos que ministran. Entonces pueden ministrar justicia, pueden ministrar la injusticia, la verdad o la falsedad. Depende de quién está sirviendo. Pero el oficio de ancianos es eso, son hombres que son suficientemente maduros espiritualmente, que tienen la capacidad de enseñar y entonces pastorean la iglesia por sus enseñanzas y cuidan el rebaño de Dios de esa manera. También son llamados obispos o se pueden referirse como supervisores y pastores. Como vemos aquí en 1 Timoteo capítulo 3, también en Tito capítulo 1. Pero al fin y al cabo, estamos hablando de un ministerio oficial de la iglesia dirigido por hombres, donde se preocupan a ministrar o servir con el cumplimiento a cumplir con las necesidades físicas o materiales primordialmente de la iglesia, como una manera de servir no solo a la iglesia, pero servir a los ancianos para que los ancianos puedan ocuparse con el ministerio de la oración y de la palabra. Ahora, en versículos 8, comenzando ahí, son los requisitos de los diáconos, pero quiero hacer algo aquí un poco diferente porque aunque Pablo hace esta lista a Timoteo para que él sepa quién son los hombres que pueden ser diáconos en la iglesia. Eso implica la lista de los ancianos para esos que anhelan esa buena obra. Es que esta lista se da una lista de características que cada hombre debería estar mostrando en su vida. Porque recuerda que los líderes son ejemplos, son modelos. Eso se puede decir que esa es una de las responsabilidades más importantes del liderazgo, sea en la iglesia o sea en la casa, es ser un líder ejemplar. Un líder ejemplar. Como Pablo le dijo a la iglesia en Corintios capítulo 11, versículo 1, imítame a mí como yo imito a Cristo. Todos nosotros somos llamados a imitar a Cristo, ¿verdad? Entonces Pablo mismo como líder está diciendo, imítame a mí. Eso es tremendo reto, ¿verdad? Para cualquier cristiano y
inclusive a los hombres, porque nosotros somos llamados a ser líderes. Y como líderes cristianos, entonces tenemos que hacernos la pregunta, la manera que estoy viviendo mi vida, yo puedo pedirle a las personas en mi familia o en la iglesia o a otros cristianos que conozco, imítame a mí como yo imito a Cristo. Eso es tremendo. Y si no tienes esa confianza de hacer eso, entonces ahora tienes que examinarse a ver por qué no. Porque esa es la pauta para todos nosotros, no solo para los hombres, pero para cada persona. Ese es el fin de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra madurez espiritual. Pero si somos líderes, entonces deberíamos por lo menos estar adelante y creciendo, aplicando la palabra habitualmente en nuestra vida, que estamos imitando a Cristo. Se ve ahí características de la imagen de Cristo en nuestra vida y poder decirle a las personas, imítame a mí como yo imito a Cristo. Entonces quiero presentar esta lista no solo para hombres que desean ser diáconos o para esos que son diáconos, aunque no creo que hay algunos aquí que son diáconos oficialmente en nuestra iglesia. Pero en sí quiero presentar esta lista como una lista para todos los hombres. Estas son características que cada hombre debería estar manifestando en su vida y así por resultado puede entonces ser calificado puede cualificarse a ser un diácono como vimos en la lista de los ancianos. Y entonces vemos aquí, porque vamos a saltar, si tenemos tiempo aquí, o por lo menos ver la lista hasta versículo 11, porque es interesante que en el medio de esta lista está un versículo dirigido a mujeres. Entonces a lo mejor por el tiempo vamos a parar donde para ahí en versículo 11, hablar sobre quién son y qué es el ministerio de las mujeres aquí, entre esta lista y pasaje para diáconos, y entonces continuar con las características de los diáconos. Sí, si no nos da más tiempo. Pero por lo menos hasta el versículo 10 hay 6 características y en total se puede ver que hay 9, aquí 8, sí, características para los hombres aquí de la iglesia y podemos añadir a lo mejor más si cuando comparamos listas en capítulo 6 del hombre de Dios, en Tito capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, pero por lo menos aquí ver que por lo menos para ser un diácono, para ser un ministro, cualificarse para ese oficio, los hombres tienen que por lo menos tener estas características. Primero, dice aquí en versículo 8, los diáconos asimismo, en otra palabra, estamos viendo que los diáconos tienen que tener, también tienen que cualificar como los ancianos por manifestando ciertas características. Y dice aquí, deben ser honestos, hombres que tienen dignidad. Otra palabra, se habla aquí de hombres que tienen una mente sobria, que son nobles y honorables, dignos de respeto, dignos en su comportamiento y conducta. Tienen una dignidad personal y una seriedad de propósito. En otra palabra, esto no habla de un hombre que solo quiere estar en el relajo, solo quiere nada más estar bromeando, siempre está en la diversión o en el entretenimiento donde nadie puede tomar en serio ese hombre. A lo mejor tú conoces ese hombre. Yo he visto hombres así en mi vida, en nuestra familia, en los padres, amigos míos, o en la escuela y cosas así. Hombres que siempre quieren estar entreteniendo a las personas o ser el centro de entretenimiento, en la diversión.
Y parece que cada conversación que uno tiene con ese hombre no lo puede tomar serio porque siempre está bromeando, haciendo un chiste o no está pensando en cosas serias, no le da mucho pensamiento a las cosas serias de la vida. Entonces no gana ni la atención o el respeto de a lo mejor de otro hombre, especialmente un hombre joven, para saber cómo se debe vivir la vida. Una vida que agrada al Señor, una vida madura, una vida responsable. Segundo, la segunda característica que se ve aquí es que no solo que debe ser honesto, pero también sin dobles, en otra palabra, sin doble lengua. Él no habla porque no piensa de doble maneras. No es un hombre que dice una cosa a una persona y dice lo contrario a otra persona. No es una persona que a lo mejor dice que tiene fe en Dios, pero a la misma vez no, cuando ora al Señor, no tiene en sí de verdad ninguna confianza que el Señor podrá responder o contestar sus oraciones. Una situación más severa sería que es un hombre que a lo mejor participa en el tipo de discurso que es engañoso para complacer a la gente. En otras palabras, dice mentiras o exagera su vida o los detalles de su vida para complacer o impresionar a las personas. Y hay hombres que son así, hay personas que son así, que exageran sus situaciones. Cada vez que uno a lo mejor, si uno ha ido a lo mejor a pescar y a lo mejor sacaron un pez de este tamaño, cada vez que da la historia, el pez se aumenta en tamaño. Es así y después es así. Y al fin y al cabo, a lo mejor ya te dice que no, que me fajé con un tiburón blanco en el mar. Es una ilustración que exagera, pero otra vez, a lo mejor tú has sido esa persona. A lo mejor fuiste esa persona antes que el Señor te convirtió. A lo mejor has conocido a esa persona. Mis hermanos tenían un amigo que yo conocí desde chiquito, que se conocía como un hombre que exageraba sus credenciales, ¿verdad? Decía mentira o exageraba su posición o su título. Entonces, un hombre piadoso que pueda cualificarse a ser un diácono no debe ser un hombre, debe ser un hombre sin doblez o sin doble mente y doble lengua, porque al fin y al cabo la boca habla lo que llena el corazón. Ese es porque ahí está ese énfasis. Entonces, un hombre debe ser completamente digno de confianza en todo lo que dice, porque su discurso está marcado por la integridad y la sinceridad del corazón. Recuerda el fin del amor que vimos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Otra palabra, una fe que es sincera. La tercera característica es un hombre que no es adicto de mucho vino. Dice ahí, debe ser honesto, sin doblez, no dados a mucho vino. Ahora, para esos que a lo mejor se criaron en la iglesia, a lo mejor hay una denominación que prohíba la bebida alcohólica o que los cristianos deberían tomar, no deben tomar una bebida alcohólica o algo con alcohol. Es interesante que aquí no prohíba eso ni para los líderes. Eso lo vimos ahí en las características del anciano, uno que no es dado al vino. La idea otra vez que no es adicto o entregado al vino o esclavizado al vino. Y recuerda que el vino puede representar cualquier cosa que tiene por su química, por
su bioquímica, pueden tener entonces puede afectar la mente y la conducta de la persona. Entonces una persona no es sobria por eso, por esa influencia. Entonces algunas veces, si tomamos esto tan estricto, bueno, vino, pero nada más habla aquí de vino, pero a lo mejor no de otra cosa, no del cannabis. El vino aquí es una representación, pero todavía indica aquí la bebida, que es algo que uno tiene que tener cuidado. No debe ser dado al vino o otras bebidas alcohólicas o otras, vamos a decir, otras sustancias que puedan entonces afectar la conducta o la manera de pensar del hombre. Y entonces resulta de una falta de una disciplina personal ahí. Entonces es interesante, no prohíba la bebida alcohol aquí, es nada más que uno no debe ser adicto o esclavizado al vino. En capítulo 5, versículo 23, esto lo vamos a ver después, pero para que sepan otra vez que Pablo le dice aquí a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, en el Antiguo Testamento no vemos el uso del vino solo para cosas o para usos de enfermedades. Se ve el vino como una representación o la cosecha de vino, la cultivación y cosecha de uvas para hacer el vino, una representación de la propiedad que Dios le da, las bendiciones que le da al pueblo. Y en las fiestas tenían vino. La boda que Jesucristo asistió y hizo un milagro de convertir el agua a vino, fue eso, para usarlo para disfrutarlo. Pero otra vez, el pecado no es tomar el vino, el pecado es estar emborrachado o estar bajo los efectos del vino o de cualquier otra sustancia que ya afecta su comportamiento, su conducta, su manera de pensar. Muchas veces la gente, y esto me hicieron uno de los jóvenes ahí en Double Edge, un domingo que fui a hacer preguntas y respuestas, uno de los jóvenes me hicieron la pregunta sobre eso y entonces me hicieron no porque fulana de tal me compartió que leyó o aprendió que a lo mejor el vino que Jesús tomó o que a lo mejor los creyentes en el Viejo Testamento tomaron no era no era un vino fuerte, era un vino bien, sí, un vino débil, no muy potente, no tiene mucha alcohol en su contenido. Y entonces, pero cuando uno de verdad, cuando digo de verdad, cuando uno estudia el asunto con un poquito más detalle sobre el trasfondo de la cultura, eso no puede ser la conclusión. Primero, se ve la Biblia como se ve aquí y en otra parte de la Biblia, que uno se puede emborrachar con el vino, no solo con bebidas fuertes que tienen alcohol con mucha concentración de alcohol, que nada más con el vino solo uno puede ser emborrachado o controlado por sus efectos. Y segundo, no hay ni una prohibición de no tomarlo, no hay ni una indicación que fue algo débil comparado. Claro, hay otros que tenían, vamos a decir, el contenido de alcohol más fuerte, pero eso no indica que el vino no era fuerte en sí mismo o que no pudiera entonces afectar a una persona si uno lo toma excesivamente o es dado al vino. Entonces uno tiene que tener cuidado algunas veces de a lo mejor escuchar ciertas enseñanzas o leer algo
que a lo mejor ya tiene una presuposición contra algo como el vino, y entonces la investigación que ellos presentan es una investigación superficial. Es interesante que yo creo que lo puedo decir con precisión, porque esto ya yo creo que se comunicó públicamente, y conozco un pastor amigo mío que habló con el pastor MacArthur personalmente acerca de este asunto, porque su iglesia unos años atrás cambiaron en la Santa Cena de usar nada más el jugo de uva que no tiene alcohol a usar vino en su Santa Cena. Y entonces parece que eso que MacArthur se enteró de eso, y es un graduado del seminario y quería por lo menos hablar de eso, y MacArthur siempre tuvo una posición personal, ética, de no tomar ninguna bebida alcohólica, absolutamente, y yo creo que los ancianos de Grace Spring Church también tenían y han tenido ese requisito, pero en sus enseñanzas más tempranas, más antiguas de MacArthur, él predicaba algo más fuerte, más dogmático. Pero después de años de no solamente tener conversaciones como lo ha tenido con amigos míos, como este amigo mío, pastor, pero con otros pastores, especialmente pastores que están en campos misioneros como en España o Francia o Italia, donde bebidas alcohólicas como el vino ya es parte de la cultura, que MacArthur volvió a estudiar ese asunto, y él entonces no cambió su mente relacionado con su compromiso personal sobre eso, pero él tuvo que cambiar su mente en la manera que presentaba lo que era el vino en el Nuevo Testamento. El vino era algo que se podía disfrutar, pero también tenía la capacidad de emborrachar a una persona, y no hay nada en la Biblia que pueda indicar que el vino que el Señor usó, que hasta tomó en su última cena con los discípulos, o que se tomó en la boda ahí en Caná, o el vino que se tomaba en el Antiguo Testamento, era algo que era nada más un jugo de uva o algo así. Entonces, yo creo que pasé por demasiado tiempo con esta característica, pero es algo que a veces hay confusión sobre eso. A la misma vez, la descripción es que el hombre no debería ser adicto. Entonces, eso implica que el hombre debe ejercer un autocontrol sobre lo que él consume, lo que él come, sobre lo que él bebe, que puede entonces intoxicarlo. Entonces, esa es la prohibición que vemos en la Biblia, es ser intoxicado. Uno no debería ser intoxicado por el vino o otra sustancia. No debe ser algo que pueda entonces cuestionar su testimonio en esa área. El cuarto característica que vemos aquí en versículo 8 es que no solo que sea entonces un hombre ahí, honesto, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, no debe ser codicioso. O sea, otra palabra, no debe ser un hombre conocido como materialista, o como vamos a ver en capítulo 6, que no debe ser un hombre que quiere enriquecerse porque tiene un amor hacia el dinero, como dice ahí, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahora, cuando vemos eso, si nada más leemos eso aisladamente, vamos a decir, bueno, entonces no debo trabajar y tengo que tener cuidado si tengo muchas ganancias y me está aumentando. No, y no hay nada malo a prosperar y trabajar duro donde el Señor
te bendiga con prosperidad material. Muchas veces para entender algo en su propio sentido hay que ver el contexto que viene y que está ahí relacionado, y muchas veces es ver el contraste de lo que se está diciendo ahí. Ahí se está presentando una explicación para que uno sea contentado con el sustento que ya tiene en esta vida. Uno no puede, la ganancia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿okay? Sí, tener comida y ropa, estemos contentos con esto. Ahora, porque lo que quieren, ahora ese deseo, ese querer, es algo que ahora no es ordinario o normal. Es algo que indica que no hay contentamiento con lo que uno tiene. En otras palabras, uno no está contento de por lo menos tener ropa y comida, que uno no está agradecido con eso, que uno no está contentado de tener piedad en la vida, que aunque uno está trabajando y no se está aumentando sus riquezas, uno está bien con eso. Pero el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazos. ¿Por qué? Porque ya ese deseo es algo que no es ordinario, es algo que ya es pecaminoso. Y entonces el versículo 10 nos indica, al fin del versículo 9, perdón, 10, el principio 10, nos indica específicamente lo que significa querer enriquecerse o de dónde viene. Es la fuente de ese deseo. Bueno, viene del corazón, que en vez de tener como su objeto Dios y lo que Dios te da, y uno está agradecido por lo que uno tiene y tenga en esta vida, entonces dice aquí, es el amor al dinero. Es el amor el cual codiciando algunos, ahí otra vez, deseo, querer, quiero más, esto no es suficiente, no estoy satisfecho. Hay que ganar más y más y más. Y algunas veces a lo mejor, aunque a lo mejor uno dice, yo estoy trabajando duro, a lo mejor ya el trabajo también se usa como el medio a satisfacer ese amor. Y ahora se convierte también todo eso como un ídolo. Porque muchas veces esa es la razón, ¿verdad? Bueno, hay que trabajar para tener una casa. Bueno, ok, está bien. Pero hay que trabajar más para tener una casa más grande. Si es necesario, bien. Pero pero quiero tener en la casa de mis sueños. Mira, yo no voy a condenar a nadie que puede comprar en la casa de sus sueños, si eso es según la propiedad que el Señor le da a esa persona. Y si esa persona ha examinado su corazón y sus motivos, y el resultado de esa bendición es bendición al Señor, adorarlo, usarlo para el ministerio, servir eso, porque otra vez, la Biblia no condena a los ricos. Al contrario, nada más dirige a los ricos, no ponga tu esperanza en tus riquezas, pero manténgalo en Dios y usa esa riqueza para el ministerio de otra persona, además de disfrutarlo tú mismo. Pero aquí habla de lo que está pasando en el corazón. Y vemos la Biblia como en Proverbios capítulo 30, que el pobre también puede ser un materialista. Que si uno le ora al Señor, hágame pobre, porque eso es lo que el proverbio dice. Yo deseo que ni que el Señor me haga rico ni me haga pobre, porque si soy pobre quiero robar a las personas. Bueno, si soy rico, entonces pierdo mi esperanza ya no es en Dios, es en mi riqueza. Pero si soy pobre, entonces quiero ahora robarle a las personas. Entonces hasta el pobre puede ser materialista también y tener un amor al dinero. Puede ser codiciosos. Entonces ese es el asunto.
no ser un hombre que ama al dinero. Y claro, en una posición como un diácono, entonces, si tiene una responsabilidad que tiene que para manejar y mantener a lo mejor los fondos de la iglesia o administrar esos fondos, a lo mejor supervisar el uso de esos fondos para cumplir con las necesidades físicas, materiales, entonces ya esa persona no está cualificada porque eso puede ser una tentación para ese hombre. Pero al fin y al cabo, sea diácono o no diácono, un hombre piadoso, un hombre creyente no debe tener un amor al dinero. Sigue aquí en versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En otra palabra, tiene que entonces tener una vida que mantiene una conciencia limpia. La idea aquí del misterio de fe, yo creo que lo vamos a ver después, porque es interesante que esta frase se ve casi la misma manera en este capítulo, con el versículo 16, que se habla sobre el misterio de la piedad. Yo creo que ahí nomás se está refiriendo de la profundidad de la fe que solo el creyente puede conocer y no el incrédulo. Igual que la piedad, especialmente con relación con la vida de Cristo. Porque la palabra misterio siempre tiene que ver con algo que nunca se ha revelado hasta que Dios lo revela. Entonces, esta vida profunda del cristiano es una vida de fe, andando en la fe. Y andando de la fe debe entonces mantener ciertas convicciones inquebrantables que puedan mantener que el hombre pueda a través de esas convicciones mantener una buena conciencia. No debe solo comprender verdades de la fe, pero también aplicarlas en su vida, caminar o andar con esas convicciones de su fe. Y entonces el versículo 10, el sexto característica de un hombre, para que entonces, si un día querrá ser un diácono, o por lo menos pueda ser elegido ser diácono en la iglesia, pero todavía como hombre cristiano debe tener esta característica. Y en versículo 10 habla de ser irreprensibles. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Si son irreprensibles. En otra palabra, vimos esa misma característica en capítulo 3, versículo 2, relacionada a los hombres que anhelan ser ancianos o la obra del anciano. Y describe un hombre que tiene un carácter tan incuestionable que nadie le puede acusarlo de algo malo o de una ineptitud. Es un hombre intachable cuya integridad y reputación. Pero también lo que se ve aquí es que es un hombre que es observado. A lo mejor dado ciertas responsabilidades primero antes de seleccionarlo o ponerlo en este oficio para que entonces sea probado por su carácter primordialmente, ¿verdad? Para que sean, si son irreprensibles, pero también la manera que manejan sus responsabilidades, sus tareas, que se puede decir que es un hombre irreprensible, un hombre que se puede confiar, modela consistentemente su piedad y su madurez, no solo en su vida general, pero a través de estas tareas. Entonces, esto es un principio que se puede aplicar en muchas áreas de la vida, especialmente cuando hay diferentes grados de tareas y responsabilidades. Y nunca darle a una persona inmadura, a una persona sin experiencia, una tarea grande, una responsabilidad grande o mayor. Hay que probar a esa persona si de verdad son fiables
y responsable en realizar esas tareas, especialmente a través de su carácter. Hay algunas personas que a lo mejor no son muy buenos, a lo mejor en una tarea en un trabajo, una responsabilidad que tiene a lo mejor mucha presión, mucha demanda de su tiempo y su energía y lidiar con muchos clientes y tiene las cosas que tienen y a lo mejor hay suministros que se tienen que entonces cumplir y repartir y cosas así, pero con alta demanda y exigencia. Hay algunos hombres que no tienen esa personalidad, a lo mejor no han desarrollado ese carácter, a lo mejor no tienen la experiencia para entonces mostrar una buena, vamos a decir, respuesta a esas presiones o demandas de ciertas tareas. Y entonces se va a ver en su carácter. Por toma lo que decimos en inglés shortcuts, a lo mejor hace cosas que a lo mejor no deberían hacer para cumplir esas demandas, pero entonces muestra deshonestidad o algo que no prueba su madurez. Por algo que involucra una mala ética y cosas así. Entonces, vamos a dejarlo ahí. 6 características para los hombres que los hombres deberían mostrar en su vida. Entonces, a lo mejor sigo con estas características. Yo creo que sí, a lo mejor 2 más la semana que viene y hablar en general sobre el ministerio de los diáconos. Pero entonces después tenemos que enfocarnos ahí en versículo 11 acerca de las mujeres, porque las mujeres tienen también oportunidad de no solo servir en la iglesia, pero ocupar a lo mejor ciertas posiciones en la iglesia que se necesitan de su también madurez, su carácter y también sus capacidades y dones para cumplir con esas tareas. Amén. Entonces vamos a ponerlo de pie. Todo esto es para la edificación de la iglesia, para que sea una columna y baluarte de la verdad de Dios.